cada vez se recortan más las protecciones al desempleo. Lo hemos dicho muchas veces y lo voy a volver a repetir hoy aquí. No quieren solamente un ejército de parados para bajar los salarios en este país. Quieren un ejército de parados pobres. Porque cuando la gente va sin ayuda ninguna a pedir empleo, vas entregado completamente. Y porque vendes tu fuerza de trabajo a cualquier empresario sin escrúpulos, aunque te pague una miseria, sin antes y sin cobertura en la seguridad social, porque vas entregado, porque tienes que comer, porque tenemos la manía de comer. Y eso parece una barbaridad y puede parecer una exageración, pero eso está pasando en este momento en este país. Más pobreza, más exclusión social, menos salarios, más precariedad, menos cotizantes a la seguridad social, y ahora dicen que quieren hablar de las pensiones y han elegido una comisión de expertos para que presenten un documento. Ya sabemos lo que va a decir el documento, que hay que recortar las pensiones, que hay que aumentar la edad de jubilación, y finalmente lo que no van a decir, pero es lo que dicen, es que lo que hay que ir es a contratar fondos privados de pensiones para los banqueros, que son curiosamente los que pagan y al servicio de los que están, junto con las aseguradoras, 8 de esos 12 profesionales y expertos independientes que ha puesto el gobierno. Más fraude y menos ingresos, y más gente sin casa y más casas sin gente. Estamos en la dictadura, no descubro con esto nada nuevo aquí, en la dictadura del poder financiero. La Troika impuso modificar el artículo 135 de nuestra Constitución española, pero si era intocable. Si cada vez que hablábamos algunos de tocar la Constitución española nos decían que eso no se puede tocar, que era muy complicado. En 2 semanas se la ventilaron entre el PSOE y el Partido Popular, sin consultarle a nadie. Y tomaron la decisión de que primero había que pagar los intereses y la deuda antes que atender las necesidades sociales de la sanidad, de la educación o de los servicios públicos a los ciudadanos. Eso ya está puesto en la Constitución española. ¿Cómo pueden algunos venir ahora a decir que es posible salvar la educación, la sanidad y los servicios públicos si han guillotinado, si han puesto un corsé de acero a esa Constitución española para que se exija su cumplimiento? ¿Cómo podemos tener esa cara? Todas las medidas han caminado en la dirección de salvar a la banca, auditar la deuda ilegítima. La deuda es impagable, estamos de acuerdo contigo, Jean-Luc. Y los intereses son usureros. Pero eso lo sabían los inversores. La gente de otros bancos, de otros países, que por cierto ahora nos visitan los embajadores de Izquierda Unida. Nunca nos visitaron los embajadores de Francia, de Inglaterra, de Alemania. Y ahora han venido a visitarnos todos en una semana, preocupados por Izquierda Unida. No necesitamos encuestas, tenemos ahí las encuestas. Tienen una preocupación importante. Y no sabían los inversores de esos países que estaban invirtiendo y que podían tener problemas mañana. ¿O es que los problemas solo los tienen los de las preferentes? Aquí ha puesto gente dinero. Y habrá que algún día empezar a pensar que a lo mejor hay que hacer quitas, ¿no? Y a lo mejor hay que pensar que igual no hay que pagar los intereses de la deuda. Pero claro, podemos hacer esto. Porque eso lo decimos mucho. Pero hay que hacerlo. Y el hacerlo significa que si tenemos un déficit de 7 puntos, que son 70.000 millones de euros, el Estado tiene que salir cada día a buscar 200 millones de euros al mercado para pagar la nómina y los gastos de la administración pública del Estado. Y si te enfrentas hoy a los que te dieron el dinero, te dirán, pues no te damos más, apáñate. Y a partir de ese día, al día siguiente, no puede salir el agua por el grifo. Y por eso hay que asegurarlo. Y es posible. Nosotros pensamos que sí. Porque 4 puntos del déficit, 40.000 millones de euros los pagamos de intereses este año. Es que no podemos sacar los otros 3 puntos del déficit, que son 30.000 millones de euros, no se pueden sacar combatiendo el fraude fiscal, que son 80.000 millones, y con una reforma fiscal progresiva. Y a partir de garantizar esos 30.000 millones, es decir, no pagamos los intereses y ahora queremos negociar, porque no necesitamos de salir al mercado por dinero. No es posible hacerlo. Es posible que lo podamos hacer. Hay que buscar economistas que no sean los expertos de las cosas de las pensiones. Por tanto, ¿por qué no quieren reducir el déficit? Y mantenemos esa teoría algunos. Pues porque el déficit es lo que justifica que se cargan el estado de bienestar, que se cargan los servicios públicos,
que cubren el gran objetivo del acuerdo de Washington, que es reducir el Estado. Hoy mismo dicen de la COE que hay que quitar 200.000 trabajadores más de la administración pública. Están diciendo que hay que quitar médicos, hay que quitar maestros, porque esa es la administración pública del Estado. Eso es recortarlo. ¿Y para qué? Para privatizar después los servicios y ponerlos en manos de los amigos del pupitre. En Madrid conocemos a los amigos del pupitre, en los 6 hospitales que están intentando privatizar, y que es tan dura la medida que hasta los del Partido Popular están saliendo a la calle a decir que no quieren que le quiten la sanidad pública. Es curioso lo que se está produciendo. Por tanto, nosotros planteamos que sí es posible regenerar, combatir el déficit para regenerar la deuda y los intereses, y la vía es la de mayores ingresos. La vía es la que le hemos propuesto al gobierno, y se la hemos llevado en un plan de empleo, en la última sesión parlamentaria. Un plan serio, solvente, porque para convencer a la gente, para que la gente entienda de que es posible, que podemos forjar una alternativa, Izquierda Unida y más, y toda la gente que se está moviendo en la izquierda social, política y sindical de este país, tenemos que llevar propuestas con solvencia. Mucha gente está pensando, quiere saber cuál es la propuesta, pero no la queremos llevar nosotros porque somos un grupo maravilloso de ideólogos y de cerebros. Me apunto a lo de Jean-Luc. Este no es un problema de personas, es un problema de pensamiento colectivo, de elaboración colectiva, de construir el futuro que queremos construir con alternativa. Y para conseguir la hegemonía, para convencer a la gente, necesitamos llevar propuestas razonables y razonadas que puedan ser posibles, que la gente las toque, que las vea. Y a partir de ahí sí crearemos ese tejido importante, esas raíces importantes del movimiento que tiene que dar lugar a tener los gobiernos y después a tener el poder para combatir al poder de verdad cuando le toquemos las narices. ¿No habéis visto lo que ha pasado en Andalucía? Y solo se han atrevido a hacer una expropiación de uso por 3 años a un banco para que no echen a la gente de su casa. Lo ha decidido un gobierno territorial aquí en España. Y se han subido casi a las paredes, han amenazado con ir al Constitucional, y los poderes económicos han movido hasta el punto de que anunciaron que iban a ir a la Unión Europea por si el tema era inconstitucional y lo podían combatir por la vía de la Unión Europea. Y solo se ha tocado expropiar previo pago por 3 años, pagándole al banco una cantidad, lo que es el derecho a que se cumpla el artículo 47 de la Constitución española. Cuando de verdad se va al poder, y cuando de verdad este pueblo y este país quiera construir esa alternativa y de verdad podamos tener el poder de verdad, cuando nos enfrentemos al poder, hay que tener poder para combatirlo, porque el poder tiene mucho poder. Y no lo vemos, no se manifiestan en las calles, no lo vemos por ahí, pero tienen poder. Y ese es un reto importante, la tarea que nos toca en este tiempo en el que estamos. Aquí, en Francia, en Portugal, en Italia, en Grecia, sin ninguna duda. Tenemos propuestas, nosotros no lo voy a explicar aquí, está en la página de Izquierda Unida, podéis ver el plan de empleo completo. Pero le presentamos un plan realizable, posible al gobierno de Rajoy, y él nos contestó con el programa de reformas que nos mete otros 3.100 millones de recortes, incluso a la propia dependencia, por si no estuviera ya suficientemente recortada. No tienen pensamiento de cambiar de hoja de ruta. Nos están robando los derechos conquistados, están atacando los cimientos del Estado social, nos están robando la democracia, están atacando a los sindicatos. Y yo sé que mucha gente somos muy críticos con los sindicatos, que han sido blanditos y más cosas, que yo no voy a decir aquí. Pero cuando quieren cargar, y quieren, para acabar con la columna vertebral de la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, porque no olvidemos que los pocos derechos laborales que nos quedan se conquistaron por la gente a través de la lucha sindical a lo largo de muchos años. Cuando quieren romper eso, nosotros tenemos que defender eso más que nunca, porque es la columna vertebral de la defensa de la clase trabajadora con toda la autocrítica que podamos hacer. El capital financiero nos hace pagar su gran estafa. Hay una ofensiva global del capitalismo salvaje. De ahí la necesidad de la defensa global. De ahí la importancia de la movilización sindical, social y política. Hay que ganar la calle, para ganar las instituciones, para poner las instituciones al servicio de la mayoría social y para poder organizar poder para contrarrestar el poder. Por eso la importancia de la manifestación del 14 de noviembre pasado a nivel internacional, a nivel europeo. Pero la importancia también que ha tenido vuestra marcha del 5 de mayo, pero la importancia más que tiene que tener la del día 1 de junio, que es a la que estamos convocados para volver a salir a las calles y a decirle que no queremos que la troika nos gobierne, porque no les hemos votado, no les hemos elegido y no queremos que nos sigan gobernando.
y las próximas elecciones europeas, ¿qué es lo importante? ¿Los candidatos o los proyectos? Ese es un debate rico que se va a producir en el tiempo. Nosotros hoy estamos por el proyecto. Un proyecto realmente que pueda posibilitar que tengamos más diputados y diputadas por la izquierda en el Parlamento Europeo. Eso es fundamental. ¿Vamos a cambiarlo? ¿Vamos a conseguir un 51% en el Parlamento Europeo para cambiar esa construcción de esa Unión Europea que no se está construyendo para los pueblos y los ciudadanos? No lo sé, pero lo vamos a intentar. Hay que luchar por eso, porque nosotros no rompemos. El debate está abierto en Izquierda Unida. Hay un debate que tenemos ahora sobre el tema del modelo europeo y la construcción europea, pero nosotros seguimos soñando con la Europa social y seguimos siendo universales y seguimos siendo internacionalistas. Y por tanto, tenemos que centrar ahí los esfuerzos. ¿Y qué Unión Europea queremos crear? Si queréis, esto también está escrito, pero hago un repaso muy rápido y concluyo. Queremos una Unión que tenga un tesoro público, que tenga un Banco Central Europeo que sea nuestro Banco Central Europeo, que no sea el banco de los banqueros para que especulen con los países. Queremos que actúe como una auténtica reserva federal. Queremos el control público de los sectores estratégicos de la economía. Queremos recuperar empresas que decían que no valían, empresas públicas que resulta que son grandes multinacionales con muchos beneficios. Dicen que el Estado no puede planificar, pero resulta que las multinacionales sí pueden planificar. Qué cosas más curiosas de la vida. Tenemos que recuperar el poder de lo público. Y no queremos estatalizar, no planteamos eso, pero decimos que el Estado tiene que intervenir en sectores estratégicos, porque si no interviene la libre economía de mercado nos lleva a lo que nos están llevando en este momento. Decimos que hay que ir a una política fiscal homogénea en la Unión Europea, y no me extiendo en explicarlo, que hay que ir a una regulación pública y democrática del mercado, que hay que hablar de la planificación democrática de la economía, y que hay que decir que la Constitución española dice que está en el servicio del interés general toda la riqueza de este país, y está puesto en nuestra Constitución. Ni siquiera para eso necesitamos un punto nuevo. Planteamos una alternativa económica y fiscal, un Fondo Europeo de Desarrollo Social, un plan de inversiones del Banco Europeo de Inversiones, los 120.000 millones de euros que planteaba Hollande. Se ve que los perdieron en el camino cuando iba a decirle sí, a esto se lo olvidaron porque ya no se ha vuelto a hablar de ese tema. Más presupuesto para la cohesión. Se ha recortado el presupuesto para los siguientes 6 años. Tenemos menos Producto Interior Bruto, en 1% del PIB para el sexenio siguiente. Así no se construye más Unión Europea, se debilita más la construcción social europea. Cambiar las reglas del Banco Central Europeo. Que compre deuda directa, tú lo has dicho antes.